vamos a ver la última clase del módulo 5, si no me equivoco, ¿no? Que son miocardiopatías. O sea, miocardiopatías quiere decir cualquier enfermedad que pueda ocasionar alguna alteración en la fibra miocardio. ¿Ah? Hemos visto un montón de otras enfermedades que pueden causar alteraciones en el miocardio como tal, por ejemplo, la hipertensión, la isquemia, etc. Pero ahora vamos a ver un grupo de enfermedades especiales que pueden causar igual una miocardiopatía. ¿Ah? Estas miocardiopatías pueden ser primarias y pueden ser secundarias. ¿Qué es una miocardiopatía primaria? Es decir, es una enfermedad que causa una alteración primaria en el miocito, o sea, sin ninguna otra predisposición. El miocito puede tener alguna enfermedad en las miocardiopatías primarias. Miocardiopatías secundarias es cuando el miocito reacciona ante un agente secundario. ¿Qué puede ser un agente secundario? Por ejemplo, hipertensión arterial. La hipertensión arterial aumenta la poscarga, y al aumentarse la poscarga, tiene que aumentar la fibra muscular para vencer esa poscarga. El miocardio, en este caso, puede engrosarse. O una valvulopatía, por ejemplo, que de la misma forma puede producir un aumento de la poscarga y aumentar la fuerza miocárdica y engrosarse. O sea, en estas miocardiopatías secundarias hay un agente que está haciendo que el miocardio se adapte. En cambio, en las miocardiopatías primarias no existe ningún sustrato, simplemente se produce una alteración del miocito. Entonces, como definición, son varias enfermedades del miocardio que pueden producir una disfunción mecánica o eléctrica. Cuando hablamos de disfunción mecánica, puede ser disminución de la fracción de eyección, por ejemplo. Cuando hablamos de alteración eléctrica, puede ser bloqueos AB, primer, segundo, tercer grado, arritmias cardíacas, tanto taqui como bradiarritmias. Cuando hablamos de disfunción eléctrica primaria en las miocardiopatías. Usualmente estas miocardiopatías se presentan con hipertrofia del ventrículo izquierdo inadecuada, o sea, que el ventrículo izquierdo crece en grosor sin tener un sustrato, o puede también tener una dilatación. Esto lo vamos a ver en la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Y que usualmente estas tienen un sustrato genético. O sea, una definición bastante larga. ¿Pero qué quiere decir más o menos? Las miocardiopatías primarias son varias enfermedades que pueden producir en el corazón tanto alteración mecánica como eléctrica. O sea, pueden producir una insuficiencia cardíaca o taqui o bradiarritmias. Y que usualmente se presentan como una hipertrofia del ventrículo izquierdo o una dilatación del ventrículo izquierdo sin tener una causa clara y asociada usualmente a enfermedades genéticas. Entonces, ¿se acuerdan que alguna vez les había dicho que las miocardiopatías antes se clasificaban en tres grupos? Miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada y bueno, un grupo restrictivo. Miocardiopatía hipertrófica era cuando el miocardio como tal aumentaba su grosor. O sea, se produce una miocardiopatía concéntrica. Las dilatadas era cuando el miocardio aumenta su diámetro, pero las paredes se mantienen finas. O sea, en este caso se produce una miocardiopatía excéntrica, llamada también antes dilatada. Y obviamente las restrictivas que tienen que ver con el pericardio, por ejemplo, con la miocardial, etc. Esta era la clasificación que se le daba antes a las miocardiopatías. Pero si usamos la definición actual y vemos que hay causas genéticas también, podemos clasificarlas de esta forma. Miocardiopatías genéticas, miocardiopatías mixtas y miocardiopatías
adquirida. ¿Cuáles son las miocardiopatías adquiridas? Miocardiopatía hipertensiva, miocardiopatía isquémica, miocardiopatía valvular, miocardiopatía chagásica, por ejemplo. Todas las que hemos estado viendo y el Chagas. ¿Cuáles son las miocardiopatías mixtas? Aquellas que tienen un sustrato genético y también pueden involucrarse algunos factores adquiridos. Por ejemplo, tener una miocardiopatía que produce alteración de la conducción de los iones dentro del transporte celular, ¿no? Al despolarizar las células. Y que a eso le aumentemos, por ejemplo, alguna alteración del equilibrio ácido-base. Puede ocasionarse una miocardiopatía mixta. Ya tenemos un sustrato genético que lo estamos desencadenando con acciones adquiridas. ¿Ya? Y las miocardiopatías genéticas, no hemos visto hasta ahora ninguna, pero son alteraciones propias del miocardio, o sea que el individuo nació con una predisposición genética. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía ritmogénica, miocardiopatía no compactada, etc. Hay un montón de cosas que son efectivamente raras, salvo esta miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya? El resto, por el momento, olvídense. Y cuando hablamos de miocardiopatías, ahora nos vamos a enfocar en miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía chagásica. Miocardiopatía hipertrófica es una causa genética, un sustrato genético adquirido una miocardiopatía chagásica. ¿Ya? Porque es importante que sepamos mucho de la miocardiopatía hipertrófica. Si bien es una enfermedad rara, dentro de todas las miocardiopatías primarias, ¿se acuerdan? La que no tenía un sustrato, ¿no? La que no tenía un factor que la haga ser adquirido, es la enfermedad más frecuente. Es la miocardiopatía genética más importante. Su transmisión es autosómica dominante. ¿Qué quiere decir autosómica dominante? ¿Qué quiere decir? Que una enfermedad es autosómica y dominante en su transmisión. Quiere decir que, por ejemplo, acá tenemos mamá, papá, ¿no? Aquí tienen sus descendencia. Digamos que tengan 2 hijos y 2 hijas. Y esta hija se casó con un individuo cualquiera que tuvo una hija. Si esta hija tiene miocardiopatía hipertrófica, o sea, así lo vamos a pintar negrito cuando la persona es portadora de una enfermedad, ¿ya? O sea, esta persona ha sido diagnosticada de miocardiopatía hipertrófica. Al ser autosómica dominante, quiere decir que sus familiares de primer grado, o sea, su primera línea genética también tiene esa enfermedad. Por ejemplo, quizás la mamá también tenía la enfermedad, quizás acá el padre tenía esa enfermedad. ¿No? O sea, al ser autosómica dominante, cuando diagnosticamos en una persona, tenemos que buscar su ascendencia. Si hay esa enfermedad en su ascendencia, es una enfermedad autosómica dominante. Y como vamos a ver más adelante, esta cardiopatía hipertrófica puede ser obstructiva o puede ser una miocardiopatía sin obstrucción. Ya vamos a entender bien a qué se denomina obstructiva y sin obstrucción. Pero una causa importante de esta cardiopatía hipertrófica es que en jóvenes aparentemente sanos es la principal causa de muerte súbita. Y esto se ha ido manifestando mucho en atletas, ¿no? Sobre todo hay un montón de atletas, hay jugadores de fútbol que en un partido de fútbol mueren. La principal causa en estos casos es miocardiopatía hipertrófica. No solamente en jugadores de fútbol, sino también en jugadores de otras disciplinas, que obviamente al pensar que son jugadores, cualquiera piensa que tienen un aparato cardiovascular sano, están en condiciones de hacer ejercicio, pero sorprende
una muerte súbita. Por eso digo en individuos sanos, así con asterisco, con comillas. En cuanto a la fisiopatología, si se dan cuenta, un miocardio normal tiene los miocitos bien ordenados, en una línea. En cambio, la miocardiopatía hipertrofia, los miocitos adquieren una configuración anárquica, o sea, no siguen ningún orden. Y si vemos en un corte histológico, vemos acá un miocardio normal, o sea, con las fibras del miocito alineadas, y una cardiomiopatía hipertrófica que produce una desorganización en la estructura del miocardio. O sea, no siguen ningún orden. Y obviamente al no seguir ningún orden, pueden producir lesiones de microinfarto, como este que está aquí al centro. Al no estar organizado el miocardio, van a producirse lesiones de microinfarto. Y esas lesiones de microinfarto generan posteriormente isquemia, o sea, zonas en las que el corazón no recibe sangre y se muere, produce isquemia y posteriormente una fibrosis. Cuando tengamos una zona de fibrosis en el corazón, quiere decir que es una zona inactiva, que no tiene función, o sea, que no se contrae y que tampoco le llega estímulo eléctrico a esta zona de fibrosis. Entonces, cuando tengamos una zona de fibrosis en el corazón, ya sea por miocardiopatía hipertrófica, que se produce lesiones de infarto porque las fibras miocárdicas están desorganizadas, o por un infarto agudo de miocardio, que una arteria se obstruyó, ¿no? Se producen zonas de fibrosis y estas zonas de fibrosis tienen alta predisposición a ser arritmias cardíacas. Por eso es que los jugadores de fútbol, por ejemplo, que tienen miocardiopatía hipertrófica se mueren, porque tienen zonas de fibrosis y estas zonas de fibrosis desencadenan arritmias cardíacas malignas. Por ejemplo, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, etc. Si vemos más a fondo, podemos ver que el miocardio, como en este caso, ¿no?, tiene varias zonas que están en color un poco más plomo, que son zonas de fibrosis. Estas zonas de fibrosis pueden estar diseminadas únicamente en el ventrículo izquierdo, pero también en el ventrículo derecho. ¿Y qué más les llama la atención en este miocardio? O sea, esto de aquí arriba son las aurículas y esto de acá abajo son los ventrículos. Que las paredes están excesivamente gruesas. ¿Se dan cuenta? Esto es un septo interventricular. O sea que el miocardio está muy engrosado. Usualmente esta pared, o sea, el septo interventricular y la pared posterior, no deberían pasar de 1 centímetro. Cuando hablamos de miocardiopatía hipertrófica, el grosor mínimamente está más de 1.5 centímetros, o sea, aumenta el doble. ¿Ya? Obviamente hay situaciones en las que el miocardio va a engrosar. Por ejemplo, una estenosis aórtica. La estenosis aórtica hace que aumente la poscarga. Al aumentarse la poscarga, el miocardio necesita hacer más fuerza, lógicamente, para inyectar esa sangre, ¿no? Obviamente, como el corazón es un músculo, las paredes del miocardio se van a engrosar. Es normal, es esperado que pase en esa patología. De ahí que se llaman adquiridas las miocardiopatías. En cambio, en esta, en la miocardiopatía hipertrófica, este miocardio no tiene ningún motivo para engrosarse. O sea, la presión del paciente está normal, no hay ninguna valvulopatía, por ejemplo, o sea, no hay ningún sustrato que haga que el corazón se haga más grueso. En estas causas sí pasamos a denominar miocardiopatía hipertrófica, porque el corazón está más grueso sin ninguna causa aparente de su cuerpo. ¿Ya? Y obviamente, al tener un miocardio más grueso, más espeso, van a producirse alteraciones tanto en la sístole como en la diástole, ¿no? Sobre todo
con la agregación de las troponinas. Recuerdan de la cadena de miosina, etc. La troponina y la tropomiosina actúan sobre la actina para que se produzca la contracción. Obviamente, cuando el miocardio está más grueso, esto se altera. ¿No? Entonces, ¿cómo clasificamos? ¿Se acuerdan? Que podríamos decir que la miocardiopatía acá puede o no ser obstructiva. Esto nos ayuda a clasificar las miocardiopatías. Por ejemplo, si tenemos una miocardiopatía con obstrucción del ventrículo izquierdo, o sea que el ventrículo izquierdo es tan grueso que evita que la sangre fluya a través de la aorta, siempre tenemos que pensar en cardiopatía hipertrófica. Ahora, ¿por qué se da esa obstrucción? Si se fijan acá, en la imagen más de la izquierda, ¿no? Tenemos acá el ventrículo izquierdo y por acá la aorta. ¿Ya? Esto que está marcado en rojo como una flechita es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora fíjense que el septo, que la pared del ventrículo está más grueso. Obviamente, al estar más gruesa en esa porción que se llama tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, acá, tracto de salida del ventrículo izquierdo, la sangre que está en el ventrículo izquierdo va a tener una dificultad para poder vaciarse hacia la aorta, ¿no? Entonces, en estos casos, lógicamente vamos a tener una obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo. O sea, a la sangre le va a costar, por ejemplo, así decirlo, salir del corazón, porque la pared del miocardio está muy gruesa. Esto se llama cardiopatía hipertrófica con obstrucción. Ya en esta que está aquí al centro, se lo nota con mayor claridad. La pared del ventrículo izquierdo está mucho más gruesa y obviamente dificulta la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Miocardiopatías hipertróficas con obstrucción. Y bueno, los dos ejemplos que tenemos acá, por ejemplo este que está en el centro, que es apical, la miocardiopatía se produce más en la porción apical, o sea, acá abajo. Y el tracto de salida del ventrículo izquierdo está libre. Entonces no produce una obstrucción en la salida del ventrículo izquierdo, de sangre a través del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces es una clasificación importante de las miocardiopatías hipertróficas, esas en las que el miocardio está engrosado sin una causa específica, con obstrucción y sin obstrucción. Vamos a ver más adelante que hay algunos métodos que nos permiten diferenciar estas obstrucciones. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener un paciente con miocardiopatía hipertrófica? Usualmente no va a tener manifestaciones clínicas. O sea, el paciente puede estar asintomático y el principal síntoma, o sea, su debut de la miocardiopatía puede ser muerte súbita. O sea, que el paciente fallezca sin tener una causa clara. Usualmente los pacientes están sanos, como un jugador de fútbol, y debutan presentando una muerte súbita. Pero si es que no presentan esta muerte súbita, pueden tener síntomas o signos de disfunción diastólica, porque el ventrículo izquierdo ya no se llena bien, obviamente va a producir sobrecarga de la vejiga izquierda y de forma retrógrada, hipertensión arterial pulmonar, etc. Y como les decía, pueden tener síntomas de isquemia miocárdica, o sea, pueden tener dolor de pecho. ¿Ah? Entonces, así como resumen, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Disney, ¿no? Por sobrecarga pulmonar. Como les decía también, pueden presentar infartos, así que dolor de pecho es un principal síntoma. Y en algunos otros casos, los pacientes debutan directamente con un síncope, o sea, con una muerte súbita. Entonces, manifestaciones clínicas bastante heterogéneas de la cardiopatía hipertrófica. Y para hacer el diagnóstico de la obstrucción,
utilizamos el ecocardiograma. Esto es un número que no es necesario que se lo memoricen, pero es necesario que sepan que sí existe miocarditis hipertrófica con y sin obstrucción. Bueno, si quieren memorizarse el número, gradiente de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Si hay algo que está obstruyendo esta vía de salida del ventrículo izquierdo, el gradiente de presión va a ser mayor a 30, tiene una obstrucción, y menor a 30 no tiene una obstrucción. Entonces, clínicamente los pacientes pueden tener disnea, precordalia, pueden debutar con síncope o muerte súbita, y al examen físico vamos a ver algunas alteraciones en el pulso, sobre todo. Por ejemplo, pulso bis-Pérez. Entonces ya tenemos una miocardiopatía que produce una alteración del pulso característica. Pulso bis-Pérez y tener miocardiopatía hipertrófica. Y obviamente también puede producir soplo. Entonces, si tenemos una vía de salida del ventrículo izquierdo que está tapada, está obstruida, la sangre al intentar vencer esta obstrucción va a generar un flujo turbulento, va a producir su soplo sistólico. Usualmente un soplo sistólico un foco aórtico, que si se fijan acá, tiene una morfología de diamante, ¿no? Son incluso mesosistólico. ¿Qué puede hacernos pensar en una estenosis aórtica? Entonces, la estenosis aórtica no es la única causa de un soplo mesosistólico, un soplo en diamante. También tenemos acá una enfermedad más que es la cardiomiopatia hipertrófica. Solo que esta produce un pulso bis-Pérez. Entonces, a la clínica, disnea, precordalia pueden evitar con muerte súbita o un síncope. Examen físico, soplo sistólico, parecido al de la estenosis aórtica, o sea, diamante, y pulso bis-Pérez. Cuando le solicitamos exámenes complementarios, tenemos esto. ¿Qué hay acá, por ejemplo? ¿Qué ven en este electrocardiograma? Complejo, por eso Bien, ¿y qué significa eso? ¿Qué? D3. ¿Qué alteraciones ven en este libro? Complejos por eso bastante amplios, ¿no? Evidentemente. en B5, B4, Ya, una T negativa acá, una T negativa acá. ¿Qué es eso? Sobrecarga, ¿no? Una T negativa asimétrica. Famoso estrella. Luego los complejos coherentes están más amplios, evidentemente, pero cumplen algunos criterios. Por ejemplo, acá tenemos los criterios de Cornell. La sumatoria de S en B3, o sea, la sumatoria de S acá abajo, B3, que tiene por lo menos unos 20 cuadraditos hacia abajo. Ya, para hacerlo rápido, más sumatoria de L en ABL, hacia arriba tendrá otros 20. 20 acá, 20 acá, sumatoria igual 40. Si es más de 27, signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Entonces, en el electrocardiograma, lógicamente, si el miocardio está más grueso, van a haber signos de sobrecarga. Entonces, lo que principalmente vemos en el electrocardiograma es eso, signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo. Vamos a pedir algunos otros exámenes complementarios, lógicamente. El más importante, el ecocardiograma.
Y el ecocardiograma es importante porque nos va a permitir medir la espesura del ventrículo izquierdo, tanto de la pared posterior como del septo. Como les decía, usualmente mide 1 centímetro o 10 milímetros. Pero si la espesura está mayor a 1.5 o 15 milímetros, hacemos el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Lógicamente, no tiene que haber ningún otro predisponente. O sea, el paciente no tiene que tener estenosis aórtica, no tiene que tener hipertensión arterial descontrolada, por ejemplo, etc. ¿Ah? Y este ecocardiograma nos permite también calcular este gradiente, porque si este gradiente está más de 30, con obstrucción. Si el gradiente está menos de 30, sin obstrucción. ¿Ya? Acá lo importante es lo primero: 15 milímetros. ¿Se acuerdan que les decía que la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad autosómica dominante? ¿Qué quiere decir eso? Que si lo encuentran en una primera línea, probablemente las líneas ascendentes también tienen la enfermedad. Entonces, si la diagnostican, o sea, si diagnostican a una persona miocardiopatía hipertrófica, este paciente se llama probando. Y lo que tenemos que hacer es rastrear la misma enfermedad en familiares de primer grado: papá, mamá y abuelo, porque probablemente tengan la mutación genética y tengan miocardiopatía hipertrófica. El tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica es evitar que el corazón siga engrosando. ¿Qué medicamento creen que podemos utilizar para eso? Beta-bloqueante. El tratamiento de elección, beta-bloqueante. El beta-bloqueante disminuye el cronotropismo, disminuye la fuerza contráctil, o sea, el inotropismo, etc. Entonces, principal medicamento de la miocardiopatía hipertrófica, beta-bloqueador. El tratamiento, ustedes solamente necesitan saber eso. Obviamente hay otros tratamientos, sí, lógicamente, ¿no? Se puede hacer. Si el miocardio está muy grueso y está produciendo una obstrucción del ventrículo izquierdo, no queda otra que cortar esa porción del ventrículo izquierdo que está causando la obstrucción. O sea, retirar una parte del ventrículo izquierdo para librar la obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo. Entonces, en algunos casos se pueden hacer cirugías intervencionistas para el tratamiento de la cardiopatía. Lo importante para ustedes es que el tratamiento sea con beta-bloqueante. Ya, las cirugías y demás se preocupa el especialista, ¿no? Y la cirugía no solamente es cortar el septo, sino también producir o quemar, por así decir, esta porción del ventrículo izquierdo de esta persona de la obstrucción. Eso se lo puede realizar mediante un infarto inducido por etano. O sea, hay varias opciones de tratamiento, pero lo importante que ustedes sepan es que el tratamiento farmacológico es con beta-bloqueante. ¿Ya? Entonces, miocardiopatía hipertrófica, de las miocardiopatías como tal, las que no tienen una causa adquirida, es la más importante porque la más frecuente produce muerte súbita. Síntomas ya lo saben, signos ya lo saben. En el ecocardiograma se ven dos cosas principales, ¿no? Septo más grueso, pared del ventrículo izquierdo más grueso, el tratamiento beta-bloqueante. Miocardiopatía hipertrófica, si bien es rara, es la más frecuente, entonces sí o sí tienen que conocer. Y una enfermedad que sí tienen que conocer, que es bastante endémica en nuestro medio, es la miocardiopatía Chagas. Sí. Una pregunta: la disnea y el dolor precordial, ¿es en reposo o en el ejercicio? No, la disnea puede ser en reposo y el dolor precordial normalmente es desencadenado por los esfuerzos, igual que un esquema. Entonces, una enfermedad que sí o sí tienen que conocer es la miocardiopatía Chagas, ¿no? Una enfermedad endémica
los valles de Bolivia. El ciclo cardíaco ustedes ya lo deben conocer en sus clases de parásitos. ¿Cuál es la forma infectante? Ese es el vector. Cuando hablamos